Bueno, Faride me pone ahí una manito. Muchas gracias, Faride. Los demás me escuchan. Javier, Estefanía, Miguel, Carmen, gracias por la manito. Sí, señor, buen día, se escucha bien. Gracias, Javier. Muy buenos días. Em, Estefanía también me escribe por acá que se oye. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues quiero ofrecerles disculpas porque la última sesión que tuvimos oportunidad de desarrollar a nivel generalizado en el lugar donde estamos hubo un problema de conectividad y no funcionó la red de internet ni tanto de los celulares como los fijos. Entonces, lamentablemente, el final de la clase, y creo que le estaba haciendo como la retroalimentación al tema que Farid había puesto de, en cuanto al desarrollo del ejercicio, pues nos quedamos sin conexión y no, ya cuando se normalizó la situación, pues ya era ya una hora diferente a la que se tenía clara para el desarrollo de la sesión. Nuevamente, pues un placer estar hoy con ustedes. Eh, Como lo decía anteriormente, pues estamos desarrollando eh, o revisando mejor eh, algunos no, dos modelos de gestión del cambio que ya se habían abordado por parte de John, pero decíamos que él le había dado como un enfoque más de uso personal, lo cual es muy válido porque, como lo decíamos también en la anterior sesión, pues las organizaciones como tal se constituyen por personas y la interdependencia entre relación de las personas que en ese conglomerado conviven y cohabitan, ¿no? Entonces, pero que quisimos complementar ese enfoque ya con el enfoque de cómo esos modelos nos ayudan a mejorar la gestión del cambio ya al interior de las organizaciones, de las empresas. Y esos dos modelos que tuvimos oportunidad, pues como de revisar, tienen que ver con este primero, estoy compartiendo. Agradezco también me validen si ya están viendo la presentación, por favor, porque también la anterior Sí, sesión sí. tuvimos problemas y no se veía muy bien. Faride, muchas gracias. Carmen, gracias. Entonces, hablábamos en primera instancia de esta curva de cambio de duelo de Kubler-Ross. Eh, vale la pena también indicar que Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, fue una psiquiatra y escritora, pues, experta en todo el tema de la gestión de la muerte y las personas pues, cercanas a la muerte y los cuidados paliativos que hay alrededor de eso. Y si bien este modelo no tiene que ver de pronto con una teoría corporativa específica y de pronto no se convierta en un modelo para implementar la gestión del cambio al interior de una organización, porque pues no sería adecuado como pues hacer pasar a una organización pues a la negación, a la ira, a la negociación, a la depresión y a la aceptación como, como una metodología adecuada para la gestión del cambio. Eso no tendría sentido, pero sí es un modelo que permite planear adecuadamente la gestión del cambio, en el sentido de que nos permite tener un mejor entendimiento de cómo los seres humanos, las personas, reaccionamos emocional y actuacionalmente en relación con el cambio. Entonces, al tener conciencia de la curva de cambio o de duelo de Kubler-Ross, eso nos va a permitir adelantarnos o anticiparnos a los posibles resistencias y la evidencia de posibles emociones alrededor de el cambio que estamos proponiendo y queremos lograr en cualquier organización
entendiendo que necesariamente las personas van a experimentar en mayor o menor medida estas 5 fases de la curva del duelo o de cambio. Entonces, lo explicamos ampliamente en la anterior sesión, pero quería hacer mucha claridad, énfasis en esto que les acabo de mencionar. No es que sea un modelo sobre el cual yo pueda hacer una metodología para gestionar el cambio al interior de una organización, pero sí es un modelo que me permite prever que las personas y todas las partes que estén vinculadas a ese proceso de cambio que se vaya a proponer, de una u otra forma se van a enfrentar a esas 5 fases. Y eso me permite a mí, en mi proceso de planificación del cambio, mm, también proponer instancias, tanto previas, durante y luego de instaurado el cambio, para gestionar adecuadamente las emociones y las situaciones o contingencias que la evidencia de esas 5 fases de ese modelo eh, van a tener en todas las personas que están inmersas en el proceso de cambio. Quería dejar enmarcado eso para poder continuar. Después hablamos entonces del modelo de cambio de Carl-Lewin, y decíamos pues que tenía que ver con 3 momentos específicos, que era descongelar, cambiar y congelar de nuevo. Eh, Carl-Lewin también fue un psicólogo que, digamos que, mm, fue uno de los primeros en abordar desde el enfoque de la psicología social, eh, cómo hay esa interdependencia con el proceso organizacional. Entonces, este modelo de cambio de Carl-Lewin ya tiene mayor eh, relevancia y aplicabilidad en el proceso de gestión de cambio al interior de las organizaciones. Entonces, digamos que este sí ya es un modelo que nos puede establecer una metodología adecuada para desarrollar el proceso de cambio al interior de nuestras organizaciones. Y hablamos entonces que este modelo de cambio se constituía de esas 3 fases. La primera era descongelar y aquí ya vemos que verdaderamente tiene unos elementos metodológicos específicos. Porque este primer paso de descongelar tiene que ver con identificar y reconocer la necesidad de cambio, es decir, analizar la situación inicial general que puede ser optimizada, mejorada a través de implementar un cambio específico o varios cambios en torno a solucionar una necesidad o una problemática específica. Después, decidir sobre lo que se debe hacer para el cambio, es decir, primero identificar la necesidad de cambio, establecer por qué queremos cambiar y cuáles serían como esos efectos que puede tener ese cambio sobre la afectación de la situación inicial, obviamente siempre con una perspectiva de mejora. Y ya segundo es decidir sobre lo que se debe hacer para el cambio, es decir, también es un proceso de planeación. Y decíamos precisamente en la anterior sesión que ahí es donde toma gran valor el anterior modelo de la curva de duelo de Kubler-Ross, porque nos permite anticipar o prever algunas cosas y en este proceso de decisión sobre lo que se debe hacer para el cambio, también incluir alternativas para gestionar adecuadamente la evidencia de esos diferentes elementos o fases que se van a presentar a través de la curva del duelo. Y comprender y analizar las percepciones, pensamientos y problemas frente al cambio. Entonces, al decidir qué voy a hacer, pues también tengo conciencia de qué puede ocurrir y ahí, como lo dije hace un rato, puedo prever y planificar cómo acudir a lo que se vaya presentando en ese proceso de cambio. Segundo, planificación del proceso de cambio. Digamos que aquí ya es pasar a desagregar en unas acciones específicas cómo va a ser ese desarrollo del cambio. Anteriormente decidimos sobre lo que se debe hacer, digamos que una planificación muy general. En este segundo paso
se hace una planificación mucho más desagregada, es decir, se establecen claramente cuáles son las acciones y su secuencia lógica para poder llegar adecuadamente y sincrónicamente a generar la situación final de cambio que se quiere lograr, ¿no? Tiene que ver también con la implementación del cambio y ajuste al nuevo sistema o interdependencia. Es decir, no es solo proyectar las acciones, sino llevarlas a la acción, ¿no? Implementarlas de tal forma que empiece a tener afectación sobre el estado general de las cosas, y no solo llegar a establecer el cambio, sino también a ajustar el entendimiento de la nueva realidad. Por eso aquí habla de un nuevo sistema, que básicamente es una nueva realidad. Un sistema finalmente es un proceso de interacción, en este caso, pues de personas y de recursos para hacer algo. Entonces, cuando hablamos de sistema, también hablamos de una nueva realidad. Cuando hay una nueva manera o una manera diferente de interactuar para lograr algo, también hablamos de que estamos afectando en cierto modo la realidad. Entonces, es ajustarse a esa nueva realidad o interdependencia. ¿Por qué se habla de interdependencia? Porque en el proceso de cambio sigue siendo transversal el proceso de interrelación entre todos los aspectos que configuran no solo la situación, sino también el proceso de cambio, entre ellas, pues obviamente las personas y su interacción con recursos, tiempo, modo, lugar, etcétera, ¿no? Y el tercer paso de de esa segunda fase de cambiar, acompañar y brindar apoyo a las personas para la interiorización, adaptación e incorporación del cambio. Es decir, este tercer paso es un tema transversal en el sentido de que debemos estar al lado de todas las partes que se vinculan en el proceso de cambio para estar indicando, recordando el porqué del cambio, interiorizando su entendimiento y llevándolo a una adaptación para verdaderamente poder incorporarse de todo a esa nueva realidad. Y el tercer paso que tiene que ver con congelar de nuevo, recuerden que este es descongelar, cambiar y congelar, eh, dice fortalecimiento de los cambios adoptados, es decir, una vez surtido el proceso de implementación de todas las acciones que planeamos para lograr el efecto de cambio proyectado y lo validamos, pues entonces empezamos a hacer un proceso de fortalecimiento de esa nueva situación o realidad. Porque la sesión pasada hablábamos pues de ese proceso de aprendizaje, ¿cierto? En donde uno al principio cuando desconoce algo, pues es un incompetente inconsciente porque al desconocer que existe algo, pues yo finalmente tampoco tengo afectación sobre mi percepción y mi emocionalidad. Cuando descubro algo que anteriormente no conocía, empiezo a volverme incompetente consciente, es decir, soy consciente de que hay algo que yo antes desconocía y que no sé manejarlo, que no sé comportarme frente a él o no lo sé eh, em, eh, manejar, ¿no? o, u operar, ¿no? Y ya después a través de la práctica empiezo a ser competente consciente, es decir, puedo hacer las cosas o adaptarme a la nueva realidad, pero tengo que poner muchísima energía y mucha concentración y esfuerzo para poder hacer las cosas adaptadas a esa nueva realidad. Pero a través de esa práctica y constante puesta en marcha de esa nueva realidad y la inmersión con esa nueva realidad, pues yo finalmente adquiero la habilidad, la competencia para finalmente convertirme en un competente inconsciente. Es decir, que ya hago las cosas o me desenvuelvo en un escenario específico o determinado o nuevo en este caso, a través del cambio, de manera natural. Ya no tengo que estar constantemente mandándole información a mi cerebro y de mi cerebro a mi manera de comportarme para adaptarme a la situación, sino que ya estoy 100% inmiscuido en la nueva realidad y me fluye de manera natural mi comportamiento frente a esa realidad.
digamos que eso fue lo que la sesión pasada tuvimos oportunidad de abordar. Aquí quiero hacer un pare para preguntar si hasta aquí tienen algún tipo de inquietud, pregunta, opinión, reflexión. Si queda claro, agradezco me comente. Ok, Carmen me dice que no, Farid me pone allí, dedito. Farid, ayúdame a recordar, creo que cuando la sesión pasada se nos fue la señal, estaba hablando de la situación que tú hablabas de que en ese momento están pasando un momento muy crítico en tu área, ¿cierto? Y que hay un ambiente complejo para establecer, primero, cuál es la condición inicial y sobre todo qué quería, cómo podría ser el cambio para mejorar la situación. ¿Es así, Faride? Sí, sí, señor, es así. Ajá. Quizás no, a veces no es como tan sencillo, o hay unos momentos, digamos, como muy coyunturales que no permiten como generar estos pasos. Entonces, sí, es un tema ahí como coyuntural que yo espero que pase pronto también. Ok, ¿consideras que en este momento no es el escenario propicio para poder promover e implementar cambios? ¿Es así? Sí, sí, señor. Ok. Digamos que como juntando pues todo lo que hemos visto en el curso, em, yo creo que a veces hay situaciones que como que dicen, espere un momento, ¿no? Como espere un momento para ver si puede moverse la situación por sí sola y luego ya poder como implementar los pasos. Gracias, Farid. Excelente lo que tú planteas y sí es importante no perderlo de vista porque, claro, a veces en la situación general uno considera que es importante desarrollar algún tipo de cambio porque tiene incidencia y es coherente con algún tipo de necesidad o problemática que está enfrentando algún fenómeno. Recuerden que cuando hablamos del cambio, decíamos que el cambio se aplica a las personas, a las cosas, a los procesos, a, a los sistemas, a las organizaciones, a la naturaleza, al universo. Es decir, el cambio se le aplica a cualquier situación de la realidad que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, claro, uno en ese proceso de análisis de la realidad, uno puede encontrar muchos elementos que determinen que es necesario implementar algún tipo de cambio, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, en este modelo de cambio de Corlewin, con ese primer paso de descongelar, ¿cierto? Es ese proceso de observar qué cosas podemos mejorar a través de la implementación de algunos cambios. Pero resulta que, como lo vimos anteriormente, en el modelo del duelo de Kubler-Ross, pues necesariamente los cambios van a pasar por las situaciones que están enfrentando las personas que constituyen esa realidad modificable, ¿no? Y en ese proceso sí que es importante, en ese proceso, en ese primer paso del modelo de cambio de Corlewin, en ese proceso de identificar y reconocer la necesidad de cambio, no es solo reconocer el problema, ¿no?, o el elemento que puede ser mejorado a través del cambio, sino también el entorno que rodea ese fenómeno para establecer si verdaderamente es el momento indicado para establecer un proceso de cambio. Porque al tener en cuenta que no es que el cambio sí es importante y estamos inmersos en un proceso constante de cambio y que es inevitable el cambio, ¿m? Pero que hay unos cambios que son inducidos racionalmente, es decir, por unos agentes que son los agentes promotores del cambio, ¿no?, mientras que hay otros cambios que se dan de manera natural u orgánica. Cuando esos cambios son inducidos, ese agente
generador de cambio también tiene que, en ese proceso de identificación y reconocimiento de la necesidad del cambio, hacer una evaluación general de las condiciones para el cambio. No necesariamente la finalidad superior de un cambio otorga que hayan las condiciones favorables para imponerlo, o más que imponerlo, para proponerlo y llevarlo a la realidad. Entonces, digamos que ya en la desagregación de estos modelos, que obviamente los estamos abordando de una manera mucho más general, ¿sí?, y abstracta, pues en ese proceso de identificación y reconocimiento de la necesidad de cambio, pues también hay que hacer una evaluación de la situación y también un diagnóstico de cómo está la situación de todos los actores que van a intervenir en un posible cambio en cuanto al, precisamente, la manera en que van a percibir la necesidad de cambio y la voluntad que van a tener para poder hacer realidad el cambio, ¿no? Porque por allá John, en alguna de las sesiones previas, él hablaba de 4 elementos claves que tienen incidencia e interpretación en diferentes ámbitos de abordaje, ¿no? Él hablaba de que, por ejemplo, las personas siempre nos movemos, nuestro propósito de vida, ¿cierto? O nuestra confianza se mueve en 4 escenarios. El escenario de los conocimientos, las habilidades, la disciplina y el deseo, ¿no? Entonces, recuerden que les decía, el conocimiento, pues es todo aquel conocimiento que yo logro adquirir a través de la experiencia o de la academia o los procesos de aprendizaje. Pero ese conocimiento, a través de la práctica, se me vuelve en habilidad o competencia. Y cuando yo tengo un proceso continuo de aprendizaje permanente, se denomina que tengo disciplina alrededor de un tema. Y que todo eso tiene lugar siempre y cuando yo tenga deseo o pasión para hacer algo, lo que yo me propongo. En el cambio pasa lo mismo. Por más que nosotros posiblemente abordemos el conocimiento de la necesidad, de la objetividad, del porqué del cambio, y convirtamos eso en la acción en un proceso ya pragmático, operacional, de habilidad para gestionar el cambio, y constantemente estoy evaluando el porqué y midiendo el porqué ese cambio verdaderamente es benéfico para afectar la realidad. Si todas las partes interesadas no tienen ojo, no tiene que ser 100% los niveles de deseo óptimos para poder proponer el cambio, pues ese cambio va a tener muchísimas más barreras de interpretación y sobre todo de aceptación e implementación. Entonces, muchas gracias, Farideh, por lo que nos dijiste en la sesión pasada, y volví y te ofrezco disculpas que la conectividad no nos ayudó para cerrar el tema, pero considero importante poderte redondear lo que te estaba diciendo esa vez, y además pues aprovechar lo que nos manifestaste para hacer énfasis en ese aspecto. Hay también que evaluar las condiciones en las que se va a dar el cambio y poder establecer cuáles serían los niveles adecuados de compromiso y de voluntad de cambio que todas las partes que se vayan a ver afectadas en el proceso tienen frente a su puesta en marcha. Entonces, gracias, Farideh, por eso. No sé si esto te ayuda a comprender un poquitico más la situación que estás viviendo pues para el desarrollo de ese ejercicio o tarea que les había dejado John en su momento. Sí, señor, muchas gracias. Ok, bueno. Bueno, entonces hoy, después de haber abordado estos 2 modelos que ya habían tenido oportunidad de revisar con John, pues hoy vamos a mirar otro modelo para la gestión del cambio. ¿Cuál es el propósito de esto? Al igual que el cambio no se puede establecer de una manera lineal o única forma de abordaje,
pues también hay diferentes maneras de proponer metodologías para su implementación, ¿no? Entonces, por eso hemos traído varias posibilidades y pues la idea es que ustedes se lleven pues varias herramientas y sobre todo entendimientos de cómo, primero, comprender el cambio y segundo, en cómo gestionarlo adecuadamente. Y este otro modelo tiene que ver con el modelo ADKAR, que este sí ya es verdaderamente un modelo desarrollado específicamente para la gestión del cambio, ¿sí? Digamos que los dos anteriores que vimos tenía más que ver con el tema de la psicología aplicada a las personas, sobre todo el de la curva de duelo sí que es más psicológico aplicado a cómo las personas enfrentamos las circunstancias de duelo eh, eh, y se traspola al tema del cambio. Que tiene mucha base en el entendimiento de la psicología humana. Ya el de Carl Lewin, si bien es cierto, también tiene una base fundamental psicológica, Lewin ya hace un proceso de extensión de esas teorías al proceso colectivo y sobre todo organizacional, pero ya este modelo ADKAR sí que tienes un enfoque verdaderamente de gestión del cambio a nivel corporativo, empresarial, ¿no? Pero también tiene un enfoque centrado en las personas. Eso sí que es importante tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Su nombre deriva de que lo toma de las iniciales de los 5 elementos que establece este modelo, pues en su versión original en el idioma inglés, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es que es un modelo que si bien ya está pensado para gestionar el cambio de una manera ya más metodológica y con una concentración en el ámbito corporativo y colectivo, eh, sigue estando basado en las personas. Es creado por Jeffrey Hyatt. Y lo que busca este modelo finalmente es facilitar ese tránsito que establece el cambio a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Eh, y basado en un entendimiento muy importante, y es que el cambio, ¿sí?, o la gestión del cambio no se debe concentrar tanto en el cambio en sí, sino más bien en cómo las personas, ¿sí?, enfrentan ese cambio y cómo establecen sus propios cambios alrededor de ese proceso de gestión del cambio, ¿no? Entonces, es bien interesante este modelo. Y ese modelo, como se los dije hace un rato, pues se concentra en 5 etapas fundamentales, ¿no? La primera, que es awareness, que es conciencia, ¿sí? Y se concentra en comprender y tomar conciencia del para qué del cambio, tanto en el agente de cambio como entre todas las personas vinculadas. Entonces aquí ya empiezan a ver como unos elementos que son comunes entre los modelos que hasta aquí hemos visto, ¿sí? En el que acabamos de ver, de descongelar, cambiar y volver a congelar, pues en esa primera etapa de descongelar también hablábamos de eh, comprender, ¿sí?, de analizar por qué es importante el cambio, ¿no es cierto? Entonces, este modelo de Alcar también arranca con tener conciencia del para qué. Es decir, el por qué es importante, pero sí que es mucho más relevante el para qué. ¿Cuál es la afectación benéfica que queremos lograr o alcanzar con ese proceso de cambio? Y aquí incluye entonces eh, y desagrega mejor que ese proceso de conciencia
lo debe hacer el agente de cambio, es decir, la persona, el área, el departamento, etcétera, que va a proponer el cambio. Ese se convierte en el agente de cambio, el que está proponiendo el cambio, el que lo va a inducir, como entre todas las personas vinculadas. Entonces, aquí vuelve a aparecer lo que le comentaba pues a Farideh hace un rato y pues a todos ustedes. Es importante no solo validar si el cambio es benéfico en relación con la problemática o necesidad que hemos identificado, sino cómo se comprende y se tiene conciencia y percepción de ese cambio, no solo en nosotros las personas que vamos a proponer su desarrollo, sino entre todas las partes interesadas que se vayan a vincular en el proceso. Y cuando hablamos de partes interesadas, pues necesariamente estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, el primer elemento de este modelo es, nuevamente, hacer conciencia y llegar a un entendimiento unificado, diverso pero unificado, de cuál es el cambio, el por qué del cambio y sobre todo el para qué del cambio. ¿Sí? A nivel metodológico, esto indica que antes de implementar un cambio, debemos identificar, obviamente, la problemática que se quiere mejorar, ¿sí? Desmenuzarla, pero al mismo tiempo identificar todas las personas que van a tener incidencia sobre el proceso de cambio, ¿sí? Y afectación por el proceso de cambio. Y hacer como un proceso de empatía, es decir, comprender, ¿sí? Establecer cuál es su nivel o punto de vista de cada uno de esos actores en relación con el cambio, para antes de implementarlo, tener entendimiento y poder implementar un cambio que acuda a todas esas percepciones, expectativas y afectaciones que las diferentes partes interesadas o personas vinculadas van a tener en relación con ese cambio. Ese es el primer paso de este modelo. Ahora, después de tener eso clarificado, después de tener esos mapas de empatía, tener también clarificado esos mapas de impacto que pueden tener las personas que posiblemente no van a ser partícipes de la gestión del cambio como tal, pero sí van a tener incidencia de lo que ese cambio o afectación sobre lo que ese cambio logre modificar. Ahí sí pasamos al siguiente paso, que es el de la D de desire o deseo. Y entonces lo que hace es, después de conocer esas expectativas, entendimientos, abordajes de esa posibilidad de cambio, convocar, interesar y hacer partícipe y apoyar el cambio entre todos los individuos vinculados. Es decir, la función de este segundo paso es, después de esa identificación de actores, después de esa identificación de las posibles interacciones que ellos van a tener en el proceso de cambio, empezar a convocarlos, y convocarlos es hacerlos partícipes del cambio, comunicarles el porqué y sobre todo el para qué de ese cambio, ¿sí? Promoviendo sobre todo el entendimiento de lo que van a ganar en ese proceso de cambio, pero también haciendo claridad de todo lo que va a demandar o requerir de parte de cada uno de ellos para que ese cambio se dé. En cierto modo es como dejar claramente enmarcado las reglas del juego y sobre todo el marco general de lo que quiere lograr ese cambio y hacerles partícipes de ese proceso, ¿no? De tal forma que todos se sientan vinculados, es decir, se sientan algunos escuchados, tenidos en cuenta, algunos otros esa vinculación ya tiene que ver en el hacer, es decir, que van a ser partícipes directos del proceso de cambio. Eso es de acuerdo con precisamente la caracterización
de de todas esas personas que se vinculan en el proceso. Tanto las que van a ser parte como tal y pieza fundamental en el proceso del cambio, como aquellas que tienen afectación o van a estar tocadas de alguna forma por el mismo proceso. Entonces, es muy importante este segundo paso, pero este segundo paso del deseo no se puede dar sin antes haber hecho precisamente ese proceso de acercamiento, de conocimiento, de profundización del entendimiento de esas personas que van a estar inmiscuidas en el cambio para verdaderamente, primero, tener la cobertura de todas las personas, o por lo menos la mayor parte de personas que se van a ver inmiscuidas o afectadas por ese proceso de cambio. Segundo, consolidar el entendimiento de el qué, el para qué y el cómo se va a hacer el cambio. Y tercero, vincularlos a aquellos actores que van a tener incidencia actuacional dentro del proceso de cambio para que se incorporen y tengan claridad de cuál es su rol y el papel que van a jugar durante el proceso. Entonces, hasta aquí van esos dos primeros pasos. De allí se pasa al tercero, que es el conocimiento o knowledge. ¿No? Consolidar el conocimiento y competencias necesarias para que el cambio se dé con éxito. Entonces, un poco lo que veíamos hace un rato eh, con, el, con el modelo de cambio de Kurt-Lewin, ¿no? En donde se planificaba, ¿cierto? Se planifica qué es lo que se va a hacer para realizar el cambio. ¿No? Al hacer esa planificación, pues también hacemos la identificación de los recursos y las competencias, ¿sí?, que se van a utilizar dentro de ese proceso para poder llevar adecuadamente la gestión del cambio. En este caso, en el modelo ADKAR, este tercer elemento se concentra sobre todo en el conocimiento y competencias, y vuelve a aparecer allá en los 4 elementos que comentaba John. ¿Sí? Ese cambio y las personas que van a estar inmersas en el cambio ya en la parte actuacional, es decir, haciendo parte del proceso como tal de cambio, ¿qué requieren conocer y qué competencias requieren tener o desarrollar? Para que precisamente ese proceso de cambio se dé adecuadamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en la práctica, ah, ya para el desarrollo y la implementación del cambio, habrá que incorporar personas que tengan el conocimiento y las competencias ya desarrolladas, si es que los recursos así lo permiten, las condiciones así lo permiten, ¿no? Y esas condiciones ya se validaron allá cuando hicimos el tema de conciencia. ¿Ah? Y si no, en el caso de las organizaciones, pues van a tener que implementar también los procesos que permitan adquirir esos conocimientos y competencias, es decir, la formación de ese conocimiento y competencias en las personas que van a jugar esos roles fundamentales dentro del proceso de cambio. Entonces, dos vías. O vinculo a las personas que tienen el conocimiento y competencias previamente adquiridas, ¿sí?, y las incluyo dentro del proceso de cambio, y eso para eso obviamente tuve que haber hecho ese proceso de entendimiento general de las partes que van a estar vinculadas en el proceso de cambio y después convocar, interesar y hacer partícipe a todas esas partes para luego incorporar precisamente, si es de manera externa, a las personas que de manera previa ya tengan desarrollado el conocimiento y competencias necesarias para el desarrollo de ese cambio. Es decir, que sepan el saber, que tengan el saber hacer que requiere lo que queremos cambiar. De lo contrario, dentro de ese proceso de gestión del cambio, tendremos que incluir unas fases, ¿cierto? O unas dinámicas de formación para que las personas, de acuerdo con su rol e interacción dentro del proceso, se formen y desarrollen tanto los conocimientos como las competencias que van a requerir para poder
jugar adecuadamente el papel que van a desempeñar al interior de la fase ya de implementación del cambio. Entonces, primero, una identificación de todo el mapa de actores que hay alrededor del cambio, ¿no? No solo identificación, sino un proceso de empatía, de conocimiento, de limitación y de entendimiento previo, para con base en eso, segundo paso del deseo, convocarlos, hacerlos que tengan un entendimiento de lo que se quiere lograr, de cómo se va a hacer y que tengan un proceso de convocatoria alrededor del objetivo común que pueda tener ese proceso de cambio, de tal forma que todos y cada uno sin excepción de esas partes identificadas se sientan vinculadas, bien sea de manera actuacional en el proceso mismo de cambio o se sientan tenidas en cuenta porque el cambio va a generar afectaciones en su actual realidad. Para con base en eso, el tercer paso, consolidar las personas que tengan el conocimiento y competencias necesarias. Y ese conocimiento y competencias necesarias, vuelvo y digo, se pueden tener a través de incorporar personal que ya tenga desarrollado esos conocimientos y competencias, o si no, pasando por un proceso de formación que les permita a las personas que van a jugar roles dentro de ese proceso, puedan ir desarrollando esos conocimientos y niveles de competencias adecuadas para poderlo hacer. Para después pasar al cuarto paso que tiene que ver con la habilidad o ability. ¿Sí? Garantizar que todas las personas que hagan parte del proceso de cambio adquieran las habilidades necesarias para poder lograrlo. Entonces, en el knowledge hago la identificación, ¿sí? Establezco si voy a incorporar personas que tienen el conocimiento y competencias necesarias o formulo el proceso de formación para que algunas tengan ese nivel de conocimiento y competencias. Y el cuarto paso es desarrollar a las personas en ese nivel de competencias, ¿no? Para que precisamente el proceso se vaya dando de manera adecuada, ¿no? Y por último, reinforcement, que es el reforzamiento, consiste en la implementación del seguimiento al cambio que permita su trazabilidad y mejora continua. Es decir, es como yo acompaño todo el proceso de manera integral, ¿sí? Verifico que verdaderamente se esté cumpliendo de la manera como los agentes propulsores de cambio lo establecieron, de acuerdo con la identificación de actores, la contrastación y convocatoria de esos actores, la delimitación de las capacidades que debo tener, el desarrollo de las habilidades de esas capacidades para poder hacerlo. Y entonces el último paso es hacer la trazabilidad y acompañamiento permanente para establecer que el cambio y su proceso se están cumpliendo como lo planteamos. Ese es como tal el modelo de gestión del cambio ADCAR. Y entonces aquí sí ya los quiero escuchar para primero conocer si tienen algún tipo de inquietud, duda frente a este modelo que no habíamos visto antes. Y también que me comenten cómo ven este modelo en relación con la aplicación, a su aplicación en los ejercicios o los ejemplos de gestión del cambio que venían trabajando con John o en el caso particular de su organización en su área, cómo podría ser de utilidad este modelo para gestionar los cambios que pueden ser pertinentes en cada una de sus áreas. ¿Quién me quiere comentar? ¿O lo hacemos dedocráticamente? Edwin, pase la mano, lo Hola, escuchamos. hola, ¿Cómo buenos estás? días, Luis Edu.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos, para todas. Gracias. Observando este modelo, eh, en las dos primeros componentes de conciencia y deseo, mm, lo que uno puede pensar es que usualmente los procesos de cambio quedan ahí, ¿no? Somos conscientes que es necesario cambiar para lo que sea, ¿sí? Para ser más productivos, más eficientes, más felices, lo que sea. Y pasamos al deseo, ¿sí? Hacemos, buscamos, promovemos, pero mm, quedamos ahí. Es como una especie de techo o barrera que creamos entre somos conscientes, lo deseamos, pero no lo podemos materializar, sobre todo porque el paso del conocimiento, es decir, competencias, habilidades que se requieren, usualmente no están, no sabemos cuáles son, no sabemos si las tenemos, si es necesario, digamos, adquirirlas, desarrollarlas, trabajarlas, y pues de ahí en adelante, digamos que el cambio un poco se frustra, ¿no? Porque no hay esa capacidad que la brinda, pues el conocimiento para hacerlo realidad, y pues obviamente ahí está conocimientos y habilidades, creo que es ahí, ¿no? Nos sentimos como inseguros, inseguras de cómo hacerlo, qué habilidades, conocimientos ponemos al servicio del cambio, y parte de las frustraciones de los procesos de cambios es que quedan en el deseo, ¿sí? Deseamos el cambio, somos conscientes que lo necesitamos, pero no sabemos cómo promoverlo, cómo desarrollarlo, cómo implementarlo, cómo mantenerlo. Supongo que es el tema del reforzamiento, y ahí hay un campo de frustración muy grande, ¿no? Porque la energía o el deseo quedó ahí como diciendo lo que decía el otro modelo, congelado, nos congelamos ahí, ¿sí? Entonces ahí hay una necesidad de también desarrollar y entender cuáles son esas habilidades y conocimientos que requerimos, ¿sí? Para evitar esos niveles de frustración que suceden y que terminamos diciendo, no, sí, lo intentamos, que fue el deseo, pero no se logró. No se logró, ¿por qué? Porque no sabíamos qué habilidades, qué conocimientos poner al servicio de eso que es un proceso, además, no resulta de la noche a la mañana, sino que requiere un proceso, y muchas veces, pues por supuesto, adquirir conocimientos y habilidades para el cambio tienen también sus procesos, sus tiempos, ¿no? Entonces, es pensar como, bueno, no seguimos frustrando el cambio solamente porque somos conscientes, lo deseamos, pero no lo podemos llevar a cabo, ¿no? Excelente, Evi, muchas gracias por lo que nos acabas de compartir. Y sí, ese es un tema que generalmente se evidencia cuando enfrentamos procesos de cambio al interior de las organizaciones. Y parte un poquitico de lo que les comentaba, y tú tocaste además elementos de los tres modelos que hasta aquí hemos visto, ¿no? Porque entonces hablaste de ese tema de descongelar, ¿no? Que tiene que ver con Lewin, y también hablaste del tema de la frustración o la negación, que es pues de la curva del duelo. ¿No? Y obviamente pues estás hablando de que generalmente los procesos de gestión del cambio hacen el proceso de conciencia y de deseo, y como que nos quedamos ahí con la buena intención y no la llevamos a feliz término. Y eso tiene varias consideraciones. Tú de entrada estableces que posiblemente una barrera es que no se tienen las competencias o los conocimientos adecuados para enfrentar el cambio, ¿no? Y eso puede ser una, un elemento importante que se da para que no continúe el proceso de cambio. Aquí quiero hacer énfasis en algo que generalmente sucede, y es que cuando se hace esa evaluación de competencias y habilidades, a veces el proceso de cambio se va mucho a las habilidades de carácter técnico, ¿no? O en las capacidades de carácter eh, eh, tecnológico o de infraestructura o físicos o financieros o presupuestales, lo cual está muy bien, ¿no? Y más que estar bien, es fundamental y necesario, pero a veces se deja a un lado el tema de lo que conocemos como competencias humanas o competencias blandas, ¿no? Y a veces, porque a veces sucede
que la organización hace muy bien esos procesos de concientización, hacen procesos de empatía, identifican de manera muy adecuada las partes interesadas y los actores de interés, ¿no? Y hacen la convocatoria y establecen claramente el deseo, ¿no? Pero a veces, de ahí en adelante, se concentran mucho en hacer realidad el proceso desde la parte técnica, ¿no? Dejando un poquito al lado la parte humana. Y por eso hablábamos de que este modelo ADCAR, si bien es cierto, ya es un modelo un poquito más metodológico y corporativo, pone en el centro de todo a las personas. Y eso es lo que a veces dejamos a un lado, ¿no? Y vuelve a aparecer ese factor deseo o pasión de esos cuatro que John constantemente nos recuerda, del conocimiento, habilidades, disciplina y pasión, que es el que posiblemente en ese proceso de identificación de conocimientos y habilidades para formarlas o para adquirirlas, de pronto fallamos. Y entonces hacemos la disposición de todos los recursos que va a requerir el proceso de cambio, pero no reparamos en formar a las personas también en competencias humanas que les permitan entender el cambio y sobre todo afrontarlo y pasar adecuadamente por eso. Es decir, para, en cierto modo, entender que se va a pasar por esa curva de duelo, pero que si lo hacemos adecuadamente, independiente de la metodología que usemos, posiblemente esas barreras de resistencia al cambio se van a mejorar, es decir, se van a minimizar, ¿no? Eso por un lado. El tema de establecer cuál es el tipo de conocimiento que requerimos, ¿no? Y de habilidades. Bueno, ustedes saben que nosotros en este momento estamos en España y estamos haciendo un proceso, pues, estratégico, pues muy integral, que tiene que ver con la formulación de la estrategia para una organización, pero también pasa por un tema de la gestión comercial, pero también tiene un componente de carácter cultural basado básicamente en esto del desarrollo integral del talento humano, ¿no? Y en ese proceso, pues entonces nos encontramos con elementos que se pueden traspolar a esta situación, ¿no? Entonces, hay un deseo de entender para dónde queremos ir desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? Se hace metodológicamente, se convocan a las personas que tienen incidencia de eso, se hace la socialización con toda la organización, se mide que haya un entendimiento del para qué es importante reformular la estrategia. Entonces, hasta ahí, en este caso específico del ADCAR, la conciencia y el deseo, digamos que se abordó y se validó. Se validó, ¿no? Después en el proceso, pues vamos, ahora en el proceso de desarrollar ya los cambios que van a permitir hacer realidad una nueva estrategia, empieza uno a proponer cambios en la composición del talento humano para que tengan mejores capacidades para lograr lo que se propone, ¿no? Hasta ahí todo va muy bien. Pero a veces entonces queremos es adaptar algo para que funcione sin que tenga las condiciones necesarias o el conocimiento mínimo para poderlo hacer. Porque entonces en ese proceso de asignación de recursos y sobre todo de competencias y habilidades, a veces nos dejamos llevar por nuestra emoción y no somos del todo racionales. Y ojo, porque acá sí que es importante hacer esta claridad. Les dije hace un rato que eran importantes las competencias humanas o competencias blandas, que eso tiene que ver con la emoción, claro. Pero hay que formarnos o vincular esos conocimientos y competencias blandas o humanas para que cada quien, cada uno, cada actor del proceso de cambio
tenga capacidad primero de comprender el por qué es importante el cambio y el para qué, es decir, cuál es el proceso de beneficio que va a tener ese cambio. Y lo pueda manejar de manera más adecuada desde el punto de vista emocional. Eso no quiere decir que el proceso de cambio tiene que adaptarse para no afectar a nadie y entonces esa persona hace que se desdibuje como tal el proceso adecuado de cambio. En un proceso adecuado de cambio hay que poner a cada persona en su verdadero lugar, es decir, en el sitio donde verdaderamente puede rendir a su mayor capacidad y puede ofrecer lo mejor de sí en función de propósitos comunes. Entonces, a veces en ese proceso de identificación de conocimientos y habilidades, metemos el rellenito, porque es que es buena gente, o porque es que es el consentido de fulano, o es que a él hay que meterlo porque sí, porque definitivamente hay que meter. Y ahí es en donde posiblemente estamos distorsionando el proceso de cambio porque posiblemente no estamos poniendo o inmiscuyendo a las personas que tienen los conocimientos y habilidades necesarias para eso. Eso desde el punto de vista de recursos. La otra es que posiblemente cuando abordamos los cambios, y bueno, frente al ejemplo que les puse de lo que estamos haciendo aquí en España, pues frente a un requerimiento ya muy específico, me va a servir como ejemplo, se trata de una empresa que comercializa productos. Y en ese proceso de comercialización de cara al cliente es muy importante la agilidad y la seriedad en el tratamiento logístico de la mercancía. Entonces es necesario cambiar o complementar unos operadores logísticos que le prestan servicio a la organización. Pero resulta que uno de los operadores logísticos es, digamos que hace parte del mismo grupo empresarial al que hace parte esta empresa. Entonces quiere trabajar con ellos, pues porque es, digamos, entre comillas, un hermanito de la familia. Pero resulta que ese hermanito de la familia no le está ofreciendo los conocimientos y habilidades que requiere el negocio. Entonces, no por ser hermano necesariamente es idóneo para fomentar el cambio que se requiere, porque entonces está afectando la relación con el cliente, porque no es ágil, porque no es confiable, porque la mercancía se pierde, porque la mercancía se daña, porque no llega a tiempo, porque no tiene un tracking en línea, porque no tiene adecuado control de los stocks. Entonces, el cliente se queda sin producto y ellos no avisan para poder hacer el aprovisionamiento, ¿sí? Entonces, a veces identificamos lo que requiere el recurso, pero no somos coherentes con la disposición, perdón, identificamos las competencias y habilidades que se requieren, pero no somos coherentes en el suministro. Eso es uno. La otra es que a veces no tenemos claridad de lo que verdaderamente se requiere y entonces echamos globos. Y entonces atacamos el problema desde otra arista. Entonces, el mismo ejemplo de la logística. Entonces, en vez de revisar si verdaderamente mi aliado logístico está haciendo bien las cosas, me voy a atacar mi proceso. Entonces, mi proceso resulta es trabajando en función del aliado y no el aliado en función de mi empresa. Porque entonces yo no tengo la capacidad de identificar que lo que necesito es un operador logístico más idóneo, ¿sí? Y que cumpla con algunos acuerdos de servicio que requiere el negocio para operar de mejor manera, sino que considero que en mi desconocimiento logístico le hago caso a lo que me hace, a lo que me dice mi operador. ¿Por qué? Porque no tengo los conocimientos y habilidades suficientes para entender que lo que me está ofreciendo mi aliado
no acude a lo que yo necesito. Entonces hubo una mala interpretación de la necesidad, es decir, esos dos primeros pasos de conciencia y deseo no estuvieron bien hechos, porque no entendimos verdaderamente el para qué del cambio. Entonces, y claro, cuando surgen esos dos elementos, pues dar el paso al a la tercera fase de este modelo, que es el conocimiento, que es consolidar el conocimiento, pues posiblemente yo consolido un conocimiento que no es. Entonces me vuelvo experto en hacerle la tarea a mi aliado. ¿Mm? Y no me vuelvo experto en hacer que mi aliado verdaderamente sea un recurso valioso para mi proceso. Ahora, en ese proceso de reforzamiento, pues sigue siendo esa espiral, ¿sí? En donde cada vez se vuelve más grande la solución que el problema, ¿no es cierto? Porque entonces hay una mala relación y entendimiento de la mejora, y lo que hacemos es trabajar tanto el aliado como la empresa en mantener una dinámica que a todas luces no es beneficiosa para ninguno de los dos. Y obviamente, pues, las habilidades que se desarrollan no son las adecuadas, y el fortalecimiento de eso, pues, no tiene el efecto adecuado. Entonces se queda en buenos deseos de ambas partes, pero no se llega a ningún tipo de verdadero cambio benéfico. Entonces, eso es lo que a veces sucede, y lo quise como traer a este tema. No sé, Edwin, no sé si lo que te acabo de mencionar te da un poquito más de luces frente a lo que puede suceder en ese tema de la gestión del cambio, que a veces hacemos muy bien el tema de la conciencia del deseo, y claro, ya identificar los conocimientos y habilidades, de pronto nos quedamos corticos. Sí, Luis Eduardo, amplías el punto y es que el tema de la gestión del cambio es también que en ocasiones lo vemos como solo un momento, ¿no? Y no lo incorporamos a la cultura de la organización, ¿no? Porque el cambio, digamos, las organizaciones, pues como están conformadas por personas, pues son dinámicas y complejas, ¿sí? Entonces necesitan que esta cultura de la gestión del cambio esté permanente, sea un elemento permanente y que esté en capacidad de llevar el cambio, no solamente como un fenómeno coyuntural que funciona para esas coyunturas, esos momentos difíciles, sino también para digamos, el desarrollo o el funcionamiento cotidiano de las organizaciones. Claro, obviamente necesitamos que en algún momento pues el cambio como que se estabilice, ¿sí? Porque pues todo el tiempo también vivir de pronto una dinámica de cambio, cambio, cambio puede ser también contraproducente, pero esa cultura de saber que en el momento en el que la organización lo requiera, estamos en capacidad de implementar esos procesos de gestión del cambio son fundamentales, pero para eso pues debe estar, digamos, como en la cultura, en el ADN organizacional, que el cambio es necesario, ¿sí? A pesar de que lleguemos a momentos en donde nos estabilizamos, va a haber un momento cercano, lejano o muy lejano, en el que nuevamente vamos a tener que poner a disposición estas capacidades para gestionar el cambio. Y eso se pierde muy fácilmente, ¿no? Cuando encontramos ese momento, digamos, de performance, todos sentimos que listo, llegó pues también el cambio a haber dado resultados y nos quedamos ahí. Y claro, al ser esto modelos o sistemas abiertos, dinámicos y complejos, pues la gestión del cambio tiene que ser no, una constante dentro de la ecuación, ¿no? Entonces la importancia de lo que usted mencionaba de, oiga, el conocimiento de las habilidades, pues son tanto, digamos, técnicas de ese movimiento, pero también esas humanas o blandas, que yo siempre he pensado que eso que llaman habilidades blandas son realmente las más duras de conseguir, son las más difíciles, ¿sí? Son muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, cómo desarrollar una conversación crucial. Sí, eso no es algo que realmente se aprende
digamos, a través de un curso o la lectura de un libro, ahí se adquieren conocimientos de base, pero pues las conversaciones cruciales hay que tenerlas cada vez que sean necesarias y eso requiere de mucha disposición, de mucha apertura, de que se haga la conversación. Entonces, yo siempre he considerado que esas habilidades blandas están mal etiquetadas, porque al final siempre son las más difíciles de conseguir y desarrollar y fundamentales, por supuesto, en estos procesos del cambio. Deben de estar pues disponibles para cuando el cambio nuevamente sea un emergente que es necesario implementar, pues se cuenten con ese tipo de habilidades para poder implementarlo. Era eso hasta por el momento. Vale, Edwin, muchas gracias. Importantísimo también lo que acabas de mencionar. Y si te fijas en los tres modelos que hemos visto, claro, tiene que ver con el cambio, pero se concentran más en los efectos que tiene el cambio sobre las personas, porque finalmente eso es el elemento más fundamental en los procesos de la gestión del cambio. Cómo las personas que están inmiscuidas en el cambio verdaderamente lo comprenden, se vinculan y están dispuestas a aceptarlo. ¿Mm? Eso no quiere decir que no haya resistencias, que no haya afectaciones frente a la realidad de cada una de las personas que hace parte del proceso, y que esas dinámicas de convocatoria, de entendimiento común, de comunicación, logren tener una única interpretación de lo que se quiere lograr con el cambio y sobre todo una dinámica adecuada de comportamiento entre las personas. No es así, van a haber diferencias, pero lo importante es lograr los niveles, los mayores niveles de adaptación al cambio y sobre todo tener la capacidad de prever cómo va a ser la reacción de las personas alrededor del cambio, porque eso es lo que va a determinar en las personas que van a estar directamente incluidas en el proceso de cambio, que tengan verdaderamente la voluntad y la capacidad de poner todo lo mejor de sí para jugar el rol que les corresponde dentro del proceso de la mejor manera, y aquellas otras personas que van a estar afectadas por el cambio entiendan que el por qué se da el cambio y que su afectación posiblemente tiene también una proyección más amplia y más benéfica de aquellas afectaciones inmediatas o inmediatas que pueda tener frente a él. Muchas gracias por eso, Edwin. Muchas gracias. Farideh, tenías la mano levantada. Dinos, ¿qué nos quieres comentar? Sí, señor. Es que escuchando a Edwin y bueno, digamos que haciendo una conciencia de lo que hemos visto, yo siempre he sostenido que, aunque todas las etapas de los procesos son relevantes, me parece que el 50% es el arranque, es el inicio, es esa conciencia que nos muestra este modelo, porque pensando, cuando hicimos el ejercicio individual en las primeras sesiones, pues como que todo depende de uno. Entonces, si uno mismo no toma la conciencia y dice, quiero cambiar esto, pues no va a pasar nada. Entonces, cuando es individual, es más sencillo, entre comillas, si yo, digamos, estoy dispuesta, como que converso conmigo misma y ya. Pero cuando estamos hablando de los modelos organizacionales, yo escuchaba a Edwin y Edwin se fue de una vez como al tema de conocimiento que le preocupaba mucho. De hecho, él es un líder del cambio, pero en estos temas organizacionales, como que yo digo, si no hay ese arranque, ese start, ese líder porque esto se necesita, para esto se necesitan líderes y no todos somos líderes. O sea, el cambio o pensarse en una gestión del cambio necesita un líder detrás que esté generando lo que mencionábamos ahorita, pues los recursos que son importantes, pero esa concepción de esa necesidad, de esa idea inicial, se necesita un líder. Y, em, y pues yo creo que ese es el problema realmente, ¿no? Tener ese líder que abandere o que diga, venga,
gestionémonos un cambio que nos sirve a todos, ¿no? Un cambio visto desde cualquier perspectiva, porque es que el cambio siempre es bueno. Pero ahí es donde yo veo la carencia más relevante organizacionalmente hablando, ¿no? Es el líder que tome la decisión de decir, venga, hagamos el cambio. Gracias, Faride. Sí, a ver, importante, muy importante lo que tú acabas de mencionar, porque como se los dije anteriormente, están los agentes inductores de cambio, ¿no? Es decir, las instancias que hacen ese proceso de identificar el por qué, el para qué. Primero, la necesidad o el problema que se quiere atender adecuadamente a través de un proceso de cambio, ¿no? Pero no necesariamente ese agente de cambio tiene las competencias de liderazgo, eso es cierto, ¿no? Entonces, en ese proceso de convocatoria, ¿no? Porque digamos que tanto en el modelo ADCAR que acabamos de ver como el de Corlewin, hay unas fases específicas, unos pasos específicos iniciales que tiene que ver con la identificación de todas las partes interesadas y su entendimiento y su convocatoria alrededor de un propósito común y a través de un entendimiento del por qué y el para qué del cambio. Entonces es importante que ese proceso comunicacional no se haga únicamente desde el punto de vista de emisión de mensajes, sino que también se haga a través de un proceso de convocatoria inspiracional, ¿sí? O carismática. Y recuerden que yo también les hablaba que los seres humanos pasamos desde el punto de vista del liderazgo como por 3 elementos claves en ese proceso de liderazgo, que el primero es el liderazgo natural, que tiene que ver con reconocerme a mí mismo en que soy muy bueno, ¿sí? Cuáles son mis talentos, mis dones más desarrollados, pero al mismo tiempo cuáles son mis puntos ciegos o zonas grises, ¿no? En donde yo no soy tan bueno, ¿ah? Y generalmente esa identificación de talentos lo hace un agente externo a nosotros mismos, ¿ah? Y por eso él decía que el tema de la victoria personal era la más difícil y más retadora, y era lo que tú manifiestas, Farid, y también él me lo decía, ese proceso humano, personal, es el más retador, ¿no? Para después pasar, cuando ya uno tiene conciencia de todo eso y ha madurado, ¿no? Y pone al servicio de sí mismo sus virtudes y empieza a trabajar también sus debilidades, ya pasa a un proceso de interdependencia y ahí es donde sale como a florecer la capacidad de liderazgo carismático o de convocatoria que yo pueda tener, ¿no? Entonces, en ese proceso de convocatoria, de conocimiento, eh, de comunicación, no necesariamente de mensaje directo, ¿cierto? Sino de convocatoria, inspiración y sobre todo de ejemplo, pues también tiene que haber un proceso de liderazgo. Y en ese proceso de identificación de mapas de actores, pues también hay que identificar cuáles van a ser las personas que van a tomar el liderazgo, ¿no? Y ahí también a veces hay un error, que se pone a liderar algo a algunas personas que posiblemente técnicamente son muy buenos, pero desde el punto de vista de habilidades blandas y de liderazgo desde lo humano, desde las capacidades humanas, no es tan bueno, ¿no? Entonces, ese es otro desafío que tiene el proceso de identificar claramente las habilidades y competencias, ¿no? Porque el liderazgo no necesariamente está supeditado al conocimiento, sino también a la manera de ser y la capacidad de influir, de convocar, ¿no? De tal forma que ese liderazgo después se convierte en un liderazgo estratégico, porque yo logro atraer, a convocar, a aglutinar personas y después pongo toda mi capacidad para también identificar en qué es bueno cada quien y hacer y poner a cada quien en su lugar para que la complementariedad de todos los actores que hacen parte del proceso sea
mucho mayor que la suma individual de cada uno de los talentos. Entonces, importantísimo lo que tú propones, Farideh. La comunicación es únicamente a través de una gestión de mensajes, ¿sí? y de medios, sino también de un compromiso y tener coherencia verdaderamente con los procesos de cambio. Y una de los conocimientos y habilidades claras que se deben identificar en los procesos de cambio es también quién va a tener a cargo el rol de liderar las cosas y qué habilidades, tanto técnicas como humanas, va a tener para verdaderamente ejercer un proceso de liderazgo. Gracias, Farideh, por ello. Edwin, cuéntanos. Sí, sumando un poco aquí a esta conversación que plantea Farideh sobre el liderazgo en la gestión del cambio. Los, digamos, quienes están llamados a ser los líderes, digamos, de personas de nivel directivo de la organización, pues también ellos requieren una gestión del cambio propio también para poderla promover, ¿no? Porque pues creo pues, que es el caso del instituto, pues aquí en donde trabajamos las personas que estamos aquí. Y creo que si hay algo que dificulta la gestión del cambio organizacional o institucional, es que quienes están llamados desde el nivel directivo a promover, gestionar, motivar, liderar este cambio requieren un cambio para ellos, ¿sí? En la forma en la que lideran, en la forma en la que inspiran, en la forma en la que transmiten el propósito para el cual trabajamos todos y todas, pues que es desde el servicio público, ¿no? Pero eso no se ve. Yo considero que pues en el tiempo que estaba acá en el instituto, que hay unos ejercicios demasiado tradicionales desde la idea del concepto de jefe tradicional, ¿no? De ser el que manda, el que da la orden, el que si lo dice así, así se hace, porque pues es el jefe o es la jefe, ¿sí? Y ese lenguaje y eso hace parte de nuestra cultura, que pues, no quiero decir que sea buena o mala, simplemente es la cultura que tenemos acá. Pero para obtener otros resultados, sí considero que desde estos procesos de gestión del cambio necesitan que los líderes cambien. ¿Sí? Porque de otra manera, pues van a ser demasiado difíciles. Hay algo que aprovechando que Farideh también lo menciona, el instituto tiene algo muy interesante y es que parte del cambio que se ha dado en los últimos años, obviamente pues yo llevo 5 años, yo sé que Farid, tú que eres, pues tienes mucha más experiencia acá en el instituto, más de 10 años acá trabajando, muchos de los cambios han surgido de abajo hacia arriba. Y eso es muy interesante porque se han identificado perfiles de profesionales, ¿sí? De personas que no están llamadas a ser directivos, nada, sino que son profesionales, compañeros, compañeras, que son gestores y motores de ese cambio que ha experimentado el instituto desde la parte de abajo. Sí, desde la base, por decirlo así. Y creo que eso, ¿qué es lo que sucede? Es un cambio muy interesante, es muy rico, se disfruta mucho porque lo hacemos acá entre nosotros, pero hacia arriba, pues es mucho más demorado, ¿no? Porque a veces no se permea, no permea igual de abajo hacia arriba que si el cambio fuera promovido de arriba hacia abajo, ¿no? Los líderes, quienes están, digamos, desde esa parte directiva de la estrategia, cuando promueven el cambio, el cambio es mucho más permeable hacia abajo, ¿no? Porque tendemos mucho, pues, por supuesto, a seguir a los líderes, ¿sí? Pero cuando se invierte el tema, pues obviamente los profesionales que estamos acá en la parte, digamos, de abajo, pues hacemos un ejercicio de colegaje, ¿no? Y a veces eso no es tan fácil digamos, de que se contagie, pero el instituto sin duda alguna en estos años ha tenido un proceso muy interesante de construir esa base del cambio desde abajo, pero no sé cómo hacemos para que eso pase arriba, porque es que sin duda alguna allí sí considero que hay la mayor resistencia al cambio desde el instituto y creo, desde mi experiencia que he vivido acá, creo que si esa válvula se pudiera abrir, si esos líderes o esas personas que están llamadas a promover ese cambio se metieran o hicieran su propio proceso de gestión del cambio, la velocidad con la que el instituto cambiaría sería muchísimo mayor, se multiplicaría por 2 o por 3x fácilmente, así, muy rápido, ¿sí? Nuestra capacidad de cambio acá, al contrario, se realiza por 1.5, 1.8x, pues por la limitación
que también nosotros tenemos pues, al compartir muchos espacios con nuestros compañeros. Entonces, esa parte del liderazgo, seguramente en el curso, en las sesiones que me parecería muy interesante a verlo cómo es el impacto de esos gestores, yo prefiero llamarlos gestores del cambio y, por supuesto, líderes del cambio, cómo permean estos procesos, pero también requieren de que ellos y ellas cambien para que, digamos, toda la estructura pues pueda experimentar el cambio, pues porque no hay nada más interesante que ver que cuando los líderes promueven el cambio, son unos convencidos del cambio, transmiten el propósito, comunican el propósito, son cercanos, son cercanas, las cosas se facilitan muchísimo más y el cambio se disfruta mucho más, porque no, es una cosa que se siente que todos y todas estamos cambiando y no que, sí, eso es para la gente de abajo, pero yo me mantengo igual, ¿sí? Yo me mantengo igual, el cambio no es conmigo, ustedes allá y yo aquí pues sigo bajo el esquema tradicional. Entonces, eso que plantea Fari frente a esos gestores, líderes del cambio y hombres y mujeres, porque acá en el instituto sucede eso en buena hora, creo que hay que también llevarlo a un siguiente nivel y es ese nivel directivo que necesita desarrollar precisamente esos conocimientos y habilidades para el cambio, ¿no? Bien, Edwin, gracias. Ya te doy la palabra, Faride, pero antes quiero hacer énfasis en eso. Toma atenta nota en ese tema y afortunadamente lo que tenemos previsto y preparado en este diplomado tiene un enfoque en lo que tú acabas de mencionar, Edwin, de cómo establecer una cultura de liderazgo eh, que se cimente y promueva el cambio. ¿Mm? Eh, eh, porque, a ver, en anteriores sesiones hemos hablado del poder de las pequeñas cosas. ¿No? Y la cultura se establece precisamente de la incorporación de pequeños hábitos que en su dinámica de repetición se expanden y se van volviendo prácticas importantes con resultados tangibles. Entonces, claro, uno a veces considera que si tuviera mejor aceptación por parte de la alta dirección o de algunas posiciones jerárquicas superiores, obviamente podría mejorar el proceso de cambio. ¿Ah? Pero por lo menos nosotros en nuestra experiencia, los cambios que se dan de arriba hacia abajo no tienen muy buena, no tienen muy buena adherencia. ¿Por qué? Porque precisamente van en contravía de esos dos elementos que acabamos primeros elementos que acabamos de ver de este modelo ADCAR y con otros elementos de los anteriores modelos que tuvimos oportunidad de ver. Porque no hace que las personas se sientan vinculadas y por lo tanto no van a tener pertenencia con el proceso de cambio. Van a sentir que le están forzando a hacer algo sobre lo cual no tienen a veces ni siquiera conocimiento y en otras no hay verdaderamente coherencia entre lo que es su forma de pensar y su proyecto de vida en relación con el propósito compartido que eso quiere lograr. Entonces, nuestra experiencia siempre va a ser mejor y tienen muchísima mejor adherencia y adaptación los procesos de cambio que vienen de abajo hacia arriba, porque finalmente allá abajo, por llamarlo de alguna forma, es en donde suceden las cosas, está el hacer y está el mayor conocimiento de la incidencia que tiene lo que nosotros hacemos. Y allí mismo también está generalmente la respuesta o las oportunidades de solución a los mayores problemas, ¿no? Desde las pequeñas cosas. Claro, a veces hay modelos de liderazgo diferentes, entonces está el modelo de liderazgo coercitivo que en donde las jerarquías establecen que son las que tienen entendimiento y hacen que hacia abajo se den las cosas. Es una forma de liderar y tú bien lo mencionaste, ¿no? Si es buena o mala va a depender de las condiciones del escenario y de la organización, ¿no? Pero para el proceso del cambio, eh, por ejemplo, la estrategia no es más que otra cosa que una gestión de cambio. La innovación no es otra cosa que gestionar el cambio.
Entonces, los procesos de cambio tienen que tener mucha apertura y flexibilidad para que haya lugar a la creatividad, ¿no? Y eso se da abriendo el espectro a la, eh, participación, ¿sí?, de toda la organización. Y cuando se entra en esa dinámica y se identifican esos líderes que tú acabas de mencionar, Edwin, que son como los que promueven, que son los replicadores de esa iniciativa, pues nosotros decimos que finalmente la cultura va a hacer que o se adapten las personas o definitivamente ya no sientan que pertenecen a ese lugar y den un paso al costado. No es un tema que esté acotado en el tiempo, eso va a ser subjetivo, cada quien lo va a tomar de su forma y también va a tener consideraciones en relación con la situación específica de cada quien. Pero la dinámica y finalmente cuando estamos hablando de la gestión del cambio, la dinámica lo que quiere buscar es una apertura al cambio que se consolide en la cultura. Entonces, esos pequeños avances van consolidando la cultura. La cultura no es un escrito en un papel, ¿no? La cultura se sustenta es en la parte actuacional, en la forma en que las personas se desenvuelven. Y en lo corporativo, en la manera en que las personas interactúan y tienen interdependencia. Entonces, es un proceso gradual. En ese proceso, llevándolo de pronto quizás al tema de los modelos, pues en ese proceso de identificar el cambio, una primera identificación del para qué el cambio y qué se debe cambiar, tendría que ser también con cómo cambiar la cultura de una organización para que esté verdaderamente abierta a la innovación, a la gestión del cambio, a la gestión del conocimiento. Gracias, Edwin, por eso. Faride, ahora sí, te doy la palabra. Gracias. Gracias, Luis Eduardo. No, solo como para cerrar un poquito ya la idea de la entidad y pues redondeando lo que mencionaba Edwin, porque estamos como en esa sintonía, es que pues agradecer el tema de los pequeños cambios, porque yo creo que nosotros lo hemos hecho ya también como un poco como por pura supervivencia, pero sí se llega a un momento donde se necesita como ese impulso por parte de la alta gerencia, porque pues hacemos los pequeños cambios internamente, a veces sin darnos cuenta los hacemos y eso nos ayuda mucho, pero pues definitivamente las organizaciones tienen líderes y pues se vuelve en algún momento muy complejo si desde esas cabezas no se generan como esas necesidades de cambio. Yo lo pensaba con respecto al proyecto que ustedes tienen en España, cuando estabas mencionando ahorita los ejemplos y decía, en algún momento los directivos dijeron, oiga, necesitamos un cambio, que cómo se vaya a dar, claro, que los procesos son complejos, claro, que hay que pasar por todas estas etapas, sí, pero ese start al que yo hacía referencia, ¿no? Ese primer momento a nivel de esos líderes, yo creo que a nosotros nos hace falta, ¿sí? Porque aunque estoy de acuerdo en que los procesos se dan mucho mejor si vienen desde abajo, pero es que ese líder esa persona que le da el start es también básica en esos niveles organizacionales, ¿sí? Entonces yo pensaba que en algún momento en ese grupo empresarial así las ideas vinieran de abajo, como quiera, pero el de arriba tuvo que haber dicho, oiga, necesitamos un cambio, ¿sí? Y autorizo el presupuesto y venga, me meto de frente y los directivos métanse. Se siente diferente esa situación a cuando lo hacemos como hormiguitas desde acá abajo, que aunque los cambios son más efectivos, y estoy de acuerdo con eso, es muy complejo ese cambio organizacional, ¿sí? Que ayude también a un ambiente organizacional mejor. Entonces, creo que es un poco como exponiendo que sí creo que vuelvo y agradezco el tema de los pequeños cambios porque no podemos
darnos por vencidos en esos pequeños cambios. Y los hay en la oficina y se notan. Sin embargo, yo creo que sí llegamos a un punto donde ya nos hace falta ese ese cambio también a nivel de los, o ese start, esa gestión del cambio a nivel de los directivos. Ya, yo creo que ya, como para cerrar, gracias, Luis Eduardo. Gracias a ti, Faride. No, ¿qué te digo frente a ese tema? No es fallecer. Mira, por ejemplo, me voy a volver aquí un poquitito, y en este modelo de Carl Lewin, en el paso 3, en la fase 3, el tercer elemento es reconocer, conmemorar y celebrar el éxito del cambio. Quizás es la interpretación es, no, es que tenemos que hacer fiesta y sí, chévere, uno tiene que celebrar, pero cuando hablamos de reconocer no es simplemente de celebrarlo y marcar un hito, sino que ese reconocimiento tiene que ver con medirlo. Cuando yo logro algo, ¿sí? y logro medirlo, logro medir su impacto y lo llevo a una cifra, nadie va a pelear con una cifra. ¿Sí? Entonces es importante que ese poder de las pequeñas cosas y esos avances que vamos logrando, también los podamos consolidar en una cifra, en un impacto que sea medible y que eso empiece a generar conciencia entre todos los actores que hacen parte de un conglomerado. Porque frente a la cifra nadie va a pelear. ¿Sí? En el ejemplo que les traje de lo que estamos haciendo en España. Si después de eso nosotros logramos reducir los costos de operación y maximizar la rentabilidad en la operación, pues así algunas partes de la alta dirección no estén de acuerdo con los cambios, cuando lo vean, no van a tener cómo discutirlos. Entonces, es importante que en ese proceso de avanzar en el cambio y sobre todo de cerrar y congelar el cambio, como lo plantea Carl Lewin, es importante medirlo y ponerlo de manifiesto en algo que permita contrastar el antes y el ahora y sobre todo el beneficio que se alcanza frente a eso. El tema de la cultura organizacional, pues se los comentaba hace un rato. Y claro, uno a veces se queda inmerso ahí, si yo pudiera hacer, y aquí tiene que ver algo que yo estoy seguro que va a tratar con ustedes y creo que ya lo ha abordado, es el tema del círculo de influencia y el círculo de preocupación. A veces nos concentramos mucho en el círculo de influencia, que es todo aquello que está alrededor de nosotros que impide que podamos hacer algo o que nosotros consideramos que impide que se pueda hacer algo. Y el círculo de influencia es todo aquello que está en mi alcance y tengo capacidad de hacer. Cuando nos concentramos más en nuestro círculo de influencia, el círculo de preocupación cada vez se achica más y el de influencia cada vez más. Es concentrarse un poquitico en lo que podemos hacer y no tanto en lo que no podemos hacer. Yo sé que ahí hay cosas complejas en el entramado organizacional. Hay poderes, hay tipos de liderazgo, hay jerarquías que eso a veces no establecen de pronto el ambiente que uno quisiera tener o que proyecta más propicio para generar el cambio, pero vuelvo, insisto, en el poder de las pequeñas cosas. Gracias, Faride, por eso. Javier levantó la mano y ya te doy la palabra, David. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, con respecto a la conciencia, teniendo en cuenta que los cambios se promueven sobre todo para mejorar los procesos, creo que es importante que el equipo de planificación socialice de forma asertiva para qué es el cambio, ¿no? Y esto a la vez pues va a despertar ese deseo de saber qué resultados va a arrojar ese cambio, ¿no? en los involucrados. En cuanto al conocimiento, considero que este se puede fortalecer a través de procesos de formación, los cuales deben ser periódicos. Y esto permite pues que el conocimiento cada día se haga más fuerte, ¿no? Y las habilidades tienen que ver con poner en práctica ese conocimiento que se adquiere en estos procesos de formación. Y
a la vez se van a ir fortaleciendo las habilidades de forma cotidiana. El modelo nos habla del reforzamiento, que tiene que ver con el seguimiento al cambio, y esto también se puede fortalecer a través de, yo diría, métricas de cumplimiento, las cuales van a detectar las variables que puedan estar afectando el cambio. De pronto no es implementar métricas por implementar, pero sí para que detecten cuáles son esas posibles variables que pueden afectar el cambio, y a través de detectar estas variables, implementar acciones de mejora para que se pueda llegar a la mejora continua al interior de la organización. Eso por este lado. Javier, muchas gracias. Excelente lo que acabas de mencionar. En el tema de conciencia, tú lo acabas de reforzar y te lo agradezco inmensamente. Es importante tener claridad de todos los actores que van a ser parte del cambio y saber comunicar. Saber comunicar no es pasar una circular a través de un correo electrónico. Eso hace parte de comunicar, pero no todas las personas tienen la misma conexión con ese medio de comunicación. Entonces, en ese proceso de identificar los actores, de empatizar con ellos, también hay que identificar el portafolio de posibilidades de comunicación que yo debo tener para poder llegarle a todos mis públicos, para que lo comprendan adecuadamente. No todas las personas nos comunicamos de manera similar. Algunos tenemos mayor capacidad de entendimiento frente a algunos medios de comunicación o canales de comunicación que ante otros. Entonces, no todas las personas se sienten verdaderamente informadas o vinculadas a través de un correo electrónico. Hay personas que requieren que se haga una conferencia y se lo expliquen más detalladamente, ¿no? Otros van a requerir que se les sienten al lado en el puesto de trabajo y le expliquen claramente a qué corresponde. Mientras que otros van a estar muy tranquilos con que eso aparezca en una publicación en Intranet porque esa es su manera de informarse. Entonces, en ese proceso también de identificación de actores, también hay que identificar cuál va a ser el mejor canal de comunicación y de interacción que voy a tener con los diferentes públicos y actores que voy a tener en el proceso. Tú hablabas del conocimiento a través de la formación. Clave lo que mencionas porque refuerza lo que les dije. En algunos momentos tenemos es que establecer que las personas de la organización o del conglomerado que va a tener el cambio adquieran los conocimientos y habilidades para poder hacerlo adecuadamente. Y eso necesariamente pasa por definir las temáticas y las metodologías para esa formación. Y pasa un poquitico lo que te acabo de mencionar, Javier, en relación con la comunicación. No todos se forman adecuadamente a través de la educación autónoma, por llamarlo de alguna forma virtual. Este medio, por ejemplo, esta metodología que estamos teniendo para este diplomado, para algunas personas les parece muy bien y están adaptadas al tema. Para otras personas quisieran lo personal, otras cosas quisieran de pronto el desarrollo autónomo, entonces una plataforma donde hubieran algunos contenidos y poder desarrollar estudios de casos y generar mapas mentales, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es importante definirlo para que ese proceso de formación sea adecuado y tenga verdaderamente la capacidad de incorporar esas habilidades como tú lo dices y que verdaderamente eso se convierta en prácticas, es decir, que pasen a la acción, que no se quede únicamente en conocimiento, también se vuelva habilidad. Y por último, nuevamente aparece el tema del seguimiento y sobre todo las métricas que hace un rato le comentaba Farid y pasa a todos. Es importante que todo lo que nosotros vayamos logrando lo vayamos midiendo. Entonces es importante también, como tú lo mencionas, Javier, establecer cómo va a ser la medición de mi cambio y en qué momento lo voy a hacer y sobre todo cómo lo voy también a comunicar y a celebrar. Gracias, Javier, por eso. Edwin, tienes levantada la mano. Sí, quería comentar que tal vez, digamos, el cambio también necesita como de momentos que nos muevan todos los cimientos. Creo que el momento, ese episodio fue claramente en la época de pandemia, ¿no? El confinamiento que obligó sí o sí a hacer un cambio. O sea, no era
no era potestativo, no era si usted quería, sino que si usted quería mantener vivo su negocio, su actividad, tenía que adaptarse, tenía que cambiar y eso implicaba hacerlo sí o sí, ¿sí? El que no quiso cambiar, pues bueno, ya conocemos cientos de historias de empresas que tuvieron que cerrar y todo porque no estuvieron en capacidad de adaptarse a ese reto que se presentó. Entonces creo que hay esos momentos, digamos, esos enormes sismos, por llamarlo así, que promueven el cambio, también hay que entenderlos y pues por fortuna, digamos, yo sí creo que el instituto, muchos de los elementos que promovió eso, los tenemos y los incorporamos, ¿no? Pero esos momentos claves, digamos, de ruptura de la historia, yo creo que la pandemia es una ruptura en la forma de trabajar, de hacer muchas cosas, pues nos trajeron nuevos elementos y por fortuna muchos de ellos permanecen, ¿sí? Y otros pues se han ido también transformando, ¿no? El mismo proceso ha traído que algunos cambios también cambien y otros se mantengan y otros pues digamos fueron coyunturales y han desaparecido. ¿Sí? Yo quería mencionar acá, aprovechar, voy a compartirles un enlace del podcast de Celsia, de la empresa de energía del Grupo Argos, que recientemente la Universidad de Harvard lo publicó en una de sus revistas, el caso del Celsia como un caso exitoso en gestión del cambio organizacional, ¿sí? Por medio de la Universidad de ICESI hicieron el estudio y ahora es un caso de estudio en la Universidad de Harvard y publicaron recientemente. Voy a dejarles un enlace a un episodio del podcast de ellos que está disponible ahí en Spotify y es muy interesante. Yo lo había conocido el cambio surge pues a raíz de la pandemia, por supuesto, y bueno, hacen toda una transformación cultural de lo que implicaba que la empresa se mantuviera pues funcionando a flote. Y ese cambio organizacional ha sido muy, muy interesante. Por ejemplo, hay algo que me gusta mucho que ahí lo escuchan en ese episodio, y es que CEO, pues esa sigla de CEO, del Chief Executive Officer, que pues es como la cabeza visible, ellos, en concordancia con su cultura y con su nueva transformación, se llama Chief Energy Officer, ¿no? Que es el jefe de cambio de energía, es una empresa de energía. Bueno, ahí es un caso bien interesante para que lo puedan conocer porque pasó por muchas cosas como el tema de acabar con los cargos y los roles, la transformación física del espacio en donde tumbaron paredes y todo y no existen oficinas cerradas, priman los espacios abiertos, nadie tiene una etiqueta de vicepresidente, no sé qué, ni siquiera el mismo, digamos, presidente de la compañía aparece así su nombre. Entonces, hay muchas cosas ahí interesantes. Les voy a dejar el enlace al podcast y el enlace, pues el artículo que está en inglés, pues no está abierto, digamos, para consulta pública, pero bueno, pues ahí como para que conozcan por lo menos su abstract, porque es un caso muy, muy interesante que lo invita a uno como a pensar de, oiga, porque eso era una empresa muy conservadora, pues del grupo empresarial antioqueño, y la pandemia hizo, vea, si esta vaina queremos que siga funcionando, hay que cambiar sí o sí. Y bueno, 4 años después, hoy en día están viendo unos frutos muy, muy, muy interesantes. Era eso lo que quería comentar. Excelente, bien, muchas gracias. Ahí quedamos atentos a que nos compartas el link, interesantísimo. Lo que tú planteas, ahí, pues, como se los dije, hay cambios que parten de un agente de cambio y que digamos que están planificados. Hay cambios que son de ruptura, como bien lo menciona Edwin, que es la pandemia que nos hizo cambiar de manera abrupta y quienes sobrevivieron fueron, vuelvo e insisto acá, en el tema de las competencias humanas o mal llamadas blandas, quizás el que más inteligencia emocional tuvo, el que más capacidad de comprender la situación tuvo y el que tuvo la capacidad de encontrar oportunidades en medio de la Hola, incertidumbre que estableció el tema. por ahora no. Entonces, muchas gracias, Edwin, por tu contribución. Me ayuda también para acotar nuevamente eso. Si bien el cambio trae consigo modificaciones formales en la realidad, el principal elemento y más clave en la gestión del cambio
es entender que pasa por la humanidad y que en la medida en que nosotros tengamos claro eso y acudamos a la gestión del cambio con un enfoque humanista o centrado en las personas, posiblemente va a ser cada vez pues, más adecuado, primero, la generación de los cambios y segundo, más armónica más armónico su desarrollo y gestión. Muchas gracias, Edwin, por eso. Ya con eso, pues, doy por terminada la sesión. Muchísimas gracias por su participación. Excelente sesión. Muchas gracias por la participación de todos, por la atención de todos, su puntualidad. Y bueno, ya nos veremos la próxima. Feliz día para todos. Que estén bien. Buen día y gracias para todos.